Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, acá contentísimo, honrado nuevamente en esta semana 66, un podcast otra vez acompañado de suscriptores. Gracias chiquillos a cada uno por estar acá. Quiero partir con Cristian desde Ecuador. ¿Cómo estáis, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, profe. Aquí gustoso de estar en esta reunión con usted. Y también me está Tuve la acompañando oportunidad. un compatriota, no sabía que era chileno, Amaro. ¿Cómo estáis, Buckman, también conocido ahí en Twitter? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, todo bien acá. Feliz de que me haya invitado a este podcast. Y yo estoy feliz también de que haya aceptado. También tenemos a Jonathan. ¿Desde dónde tú eres tú, Jonathan? Preséntate. Bueno, yo soy de México, de Tabasco, para ser más exactos. Y pues aquí un honor estar en este podcast con ustedes, compartiendo la información del profe. Ujú. Bueno, chiquillos, quiero partir preguntándoles para que la gente conozca un poco más de la experiencia que tienen ustedes en el mundo del jailbreak. Quiero partir contigo, Jonathan. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak? ¿Qué dispositivo, si te acuerdas? ¿Qué versión de iOS? Claro, me parece que mi primer iPhone fue un iPhone 6. Fue ¿Ya? donde yo empecé con la cuestión del iPhone, pero desde antes tenía un iPod. Entonces, desde ese tiempo, desde el iPhone, desde el iPod 4, hice jailbreak. Me acuerdo que era Red Snow, era como una piña, me acuerdo. De ahí, desde ese tiempo hasta lo que es el día de hoy, he hecho el jailbreak, me volví muy fanático, me volví muy, ¿cómo decirlo? Es increíble, es otra experiencia tener un iPhone sin jailbreak, iPhone con jailbreak completamente. Eso implica también la experiencia que se ha ido ganando. Y en tu caso, Amaro, ¿cómo es? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak? ¿Con qué dispositivo? Fue en iOS 8, creo, en un iPad 3 que lo tengo acá. Eh, ya no le levanta nada la batería igual. Está viejito. La primera vez fue con Pangu, creo. El Pangu. Y ahí empecé a meterle mano. No entendía nada. Creo que casi se me muere el iPad. Pero ahí, igual, ahora lo tengo en iOS 9 con Phoenix. Así es. Y en tu Muy caso, bueno. Cristian, ¿desde cuándo? ¿Qué dispositivo? Bueno, yo arranqué exactamente el jailbreak en el año 2007, cuando tuve mi primer iPhone, que fue el iPhone 3G. Ándale. Sí, en el Órale. año... Nos pasaste a Sí. todos. O sea, ya es como que aquí tiene, como que nos Claro, dejaste a todos atrás. como hace un momento lo dijo Jonathan, yo empecé con Rex Now, el logo de la piña. Él estaba recordando de ese primer jailbreak que salió por julio del 2007. Entonces yo adquirí mi dispositivo por septiembre y inmediatamente, como a mí me gusta lo que es los temas de personalización, de tratar de explotar el dispositivo, inmediatamente como ya tenía conocimiento, ya había investigado, arranqué con la herramienta. ¿Y, Órale. y cómo fue alcanzaste a utilizar esto de desbloquear el teléfono, cambiarlo de compañía, liberar las bandas para cualquier carrier? Claro, con el Twig Repo 66 Ultra Snow, si no me recuerdo Mm, o mal me equivoco, algo Tienes así buena era, memoria, ¿eh? era Repo Ajá. 66 y podías liberar las bandas para otro operador de telefónico. Bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales, el principal motivo por el cual nace el jailbreak. El primer iPhone, ustedes saben Correcto, que venía atado con AT&T o con alguna así es, compañía dependiendo del país donde tú estabas. Entonces el jailbreak claro. permitía a través de esta repo de Ultra Snow estar Ujú. realizando este desbloqueo que era una locura, o sea, hacerlo directamente desde el dispositivo. En tu caso, Cristian, ¿en qué versión de iOS estás ahora y con cuál Ah, jailbreak estás ah, ocupando? bueno, hasta hace un mes estaba con el iPhone 8 que mantenía hasta hace un mes. De ahí pasé al iPhone 10R porque quise actualizarlo por tema de pantalla, por actualizar el SIG. Entonces, ese teléfono ya pasó a mi hija. Actualmente ella es quien lo está utilizando con el jailbreak de Rain. Entonces, actualmente estoy con Excelente. un 10R en iOS 14.4.2 esperando a que salga la herramienta. Ah, ya, churra. Ah, mira. Ah, ah, ya va a salir, Ahí, ya vamos a llegar a eso, ya. estamos ahí, Uy, la estocada estamos ahí en ahí. la lucha. Y en tu caso, Amaro, ¿con qué versión de iOS estás ahora y con cuál jailbreak? Estoy en un 6S en 14.4 con el de Odyssey Rain Ah, ya, para tener los tweaks de Coolstar que tengo. ya hay una El mezcla ahí. Classic Folders. Ah, ¿te Sí, gusta Classic Folders? sí, es muy bueno. Está excelente. Y en tu caso, Jonathan, ¿en cuál iOS y con cuál jailbreak estás Bueno, ahora? creo que estoy igual que Cristian.
porque realmente yo tenía un iPhone X, o sea, un iPhone 10, lo tenía con checkpoint. Luego que pasó toda esta situación de que perdimos el Face ID y lo que es el código, migré a Uncover, estuve mucho tiempo con él y la verdad que siempre he sido fiel a Uncover. De ahí por cuestiones de, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de conseguir un iPhone 11 Pro y era mi dispositivo. Claro que yo lo cuidé y lo dejé en iOS 14.3 con el perfil prohibido, o sea, yo subo y lo dejé excelente. Por cuestiones de azar, y pues gracias a Dios puedo decir, igual compro un iPhone 2 Pro, pero este viene con 14.4 y el 11 Pro se lo dejé a mi esposa. Claro que mi esposa está disfrutando el mundo de jailbreak. Mi esposa, Dios mío, tengo celos de su celular y pues yo estoy atrapado en 14.4, o sea, no tengo jailbreak todavía, realmente, pero mi esposa está en Taurín porque probé, estaba en Uncover, pero tuvo muchos errores en mi situación, muchos errores, se me cerraba el WhatsApp, tuve problemas con Uncover, la verdad no esperé eso, y luego pues cambié a Taurín, entonces mi esposa está en Taurín. ¿Y la experiencia que ha tenido ella, qué tal? Ah, no, o sea, wow, o sea, Taurín, Sileo, la verdad me enamoré de Sileo, es un gestor increíble, o sea, Cydia, instalé Cydia, seguí su tutorial, pero definitivamente usar Sileo y usar Cydia, Dios mío, están a años luz de distancia. No regresas después a Cydia. Ya no lo vuelves a No, abrir ya. ya no quieres nada con Cydia, la verdad. Igual es como último recurso. Es Claro, como yo también igual lo Bueno, la tengo vieja instalado. confiable. Hay Dime. veces que si Leo no funciona, instala el Zebra y Cydia ya siempre, siempre funciona ya. Si es la yo, vieja confiable. Exacto, hay la que vieja tenerlo igual confiable, ¿verdad? instalado. Ajá. Entonces ahí nos vamos con la primera pregunta, que bueno, y coincide con dos personas que están acá, con Cristian y con Jonathan. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Por qué se está demorando esta liberación del exploit del kernel? Sabemos que el exploit es muy difícil que se libere. Cuando 14.5.1 se estaba firmando, se podía instalar. Es como que dijimos, van a esperar a que termine de firmarse, pero ya se dejó de firmar por lo menos hace 2 semanas y seguimos con esa espera donde uno dice, entonces, ¿qué espera Ian Beer? ¿Qué espera el chinito de Pattern? ¿Qué espera el Mother Pony? ¿Qué están esperando, por favor? Si más encima está la posibilidad de hacerlo hasta Safari. Entonces uno dice, ¿qué quieren? ¿Qué pasa? Entonces, en este terreno, obviamente, todos estamos en la misma situación. Nadie tiene una bola de cristal para saber por qué se están demorando o no. Pero simplemente por opinar y especular. ¿Por qué crees tú, Amaro? ¿Qué crees que está retrasando que se haga la liberación de este exploit del kernel al núcleo? ¿Qué opinas tú? Pero yo creo que están preparando algo, porque salió ¿Ya? lo del Jailbreak and Tether que usted enseñó, y también el otro que había también. Yo creo que van a usar el Untether hasta 14.5. Ya, Estaría bueno y valdría sí. la pena tanta espera para los de Ujú, 14.4 para arriba. ujú. Estaría bueno. Vamos a ver qué están esperando. En tu caso, Cristian, ¿a qué crees que se deba esa espera? Tú que estás ahí en la agonía y Jonathan también. Bueno, específicamente yo pienso que se debe, en primera parte, como usted lo indicó, ¿no? Estaban esperando que se dejara de firmar el último iOS 14.5.1, Ujú. pero actualmente lo que yo creo es que están tratando de pulir una buena herramienta que no vaya a tener los problemas que se ocasionaron hace meses atrás con las actualizaciones de Taurín. Si mal no recuerdo, hubo un inconveniente con las librerías en cuanto a los paquetes de instalación. Entonces, pienso que lo que necesitan ellos, aparte, como sabemos, el otro 50% del exploit al kernel, porque ya tenemos una primera parte, que es el exploit al WebKit. Entonces, nos faltaría ese otro 50% para poder librar una excelente herramienta. Ya estamos viendo en el caso de Manticore que actualmente ellos están intentando hacer un jailbreak y podríamos elegir qué paquete de si Cydia, si Leo, Zebra podamos escoger para poder instalar. Y en tu caso, Jonathan, ¿a qué crees que se debe? Por qué no lo liberan? Porque hay que entender que ellos, una vez que le mandan la vulnerabilidad a Apple, Apple tiene 3 meses para solucionarlo. Y en esos 3 meses, no, ellos no lo pueden hacer público. Tienen que quedarse ahí calladitos nomás. Pero ya pasaron esos 3 meses. ¿Por qué seguimos esperando, Jonathan? Cuéntame. Ahí quería llegar, de hecho,
Bueno, yo siento que tiene que ver con eso. Siento que quizá todavía el tiempo o el lapso de los 3 meses no se ha cumplido. ¿Por qué? Mm, Porque, bueno, viendo la situación de Ian Beer, ese cuate reporta las vulnerabilidades, pero bueno, tienen una remuneración y tenemos que entender que esta gente trabaja de esto. Claro que al recibir ellos la recompensa, bueno, ahí queda la posibilidad de liberar el exploit, pero también estoy, pues, quizá al tanto de que estas liberaciones son importantes para la comunidad y creo que tenemos que ser pacientes. Es un trimestre. Me acuerdo que en uno de sus videos mostró que había como una secuencia de los años posteriores cuando fueron las liberaciones. Siempre había un tiempo de sequía donde no había nada y luego el trimestre donde una vez fue en mayo, una vez fue en julio, otra vez fue en agosto. O sea, nunca se sabe cuándo, pero estamos en el tiempo. Creo que de eso depende, bueno, según mi criterio, claro. Me parece súper acertado lo que dice Jonathan, considerando eso del trimestre, porque ya pasó este periodo en el cual se anunció una nueva versión de iOS. Apple mostró el contenido de seguridad, nos demostraron que sí hay exploits que se pueden estar utilizando, y luego viene el periodo de la liberación, empezaron a liberarlos del WebKit. De hecho, salió iOS 12.5.4. Aparecieron ahí también evidenciados los exploits al WebKit. Entonces uno dice, ya están ocurriendo liberaciones, pero nos falta la más grande, ¿cierto? La que es al kernel, la que permitiría Al estar kernel. realizando este jailbreak. ¿Y por qué hay tanta esperanza de que un jailbreak sea liberado? Y a lo mejor la gente se impacienta, porque como decía recién Jonathan, Ian Beer ya ha hecho liberaciones en el pasado. Entonces, teniendo él ese historial, ese récord, ese background, da como a entender de que lo podría hacer ahora. El mismo Chinito, el de Pattern F, también ya hizo liberaciones que nos permitieron Claro. hasta 14.3 hacer el jailbreak. Y también tenemos al Mother Pwner que también dijeron que iban a estar liberando algo. Algo podría estar pasando durante estos días y el llamado es, yo no sé, a mí me da, tengo que confesarle algo, que cuando estoy preparando el video y tengo que llegar a esa parte del video y tengo que colocar la imagen de los SH y bloquear las actualizaciones automáticas, como que me da flojera, me da pereza, digo otra vez lo mismo. Y es que por eso en el video dije, te doy las gracias es que ya lo bloqueaste, te doy las gracias es que ya lo guardaste, porque a pesar de eso, cada cierto tiempo siguen apareciendo personas que dicen, ¿cómo el teléfono se me actualizó en la madrugada, lo tenía cargando, ¿cómo puedo volver? No puede volver, pero tengo los Ya no se puede. SH, pero necesitas jailbreak para estarlo usando. Ah, pero deben Correcto. seguir esos consejos, por más que uno sea majadero. Pero vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si es que ya salió el exploit? Lo tenemos. Lo más probable es que Uncover y Manticore y Taurin se estén actualizando. Es como, está buscando que tengo acá al lado, me tengo una bolsa llena de plumones con las cuales hago clases. Ahí están mis plumones, mis herramientas de trabajo. Pero es como si este fuera Uncover y Taurin. Una vez que salga el exploit, simplemente ¡pum! Es como ya está lista la herramienta, ya está lista Lo la forma en la añaden. cual es, Lo lo único que añaden. falta es que lancen esa vulnerabilidad. Pero ahí va la pregunta. Va a salir Uncover seguramente. Yo creo que va a ser el primero en que va a salir. El equipo de desarrolladores que tiene Uncover es pero bestial, o sea, gente muy talentosa Increíble. y experimentada. Pero quiero preguntarle a ustedes, va a salir Uncover, va a salir Taurin, de Manticore, vamos a ver si es que lo liberan, espero que sí. Le haría un bien a la comunidad Ojalá. saber de que hay otros equipos que se están atreviendo y tendríamos 3 opciones por lo menos. Pero hace poco, uno de estos jailbreak, que fue Taurin, mostró una característica que creó uno de sus desarrolladores, y es la posibilidad de que cuando se instala el jailbreak de Taurin o se instala alguna actualización de este jailbreak, o lo mismo que está ocupando, por ejemplo, Amaro con el Odyssey Rain, que ocupa el Procursus, la librería principal, el corazón de este jailbreak de Taurin, añadieron esta opción de que se instala una especie de paquete, una especie de tweak que te permite estar descargando los SH de manera automática. Yo lo puse en Órale. la miniatura y ocupé una palabra que muy pocas veces la ocupo en las miniaturas, y puse innovación. Y esta palabra hay que ser bien cuidadoso porque por algunos se interpreta de una manera, otros lo ven de otra forma, pero ustedes lo ven como una innovación de que un jailbreak traiga un paquete que te pueda estar guardando los SH o el mismo jailbreak updater, esta opción de actualizar el jailbreak sin tener que apagar el dispositivo, sin tener que reinstalar la aplicación, sino que simplemente con unos comandos desde ahí se puede estar realizando. Entonces, ¿lo ven ustedes como una innovación, como no, cosas que antes
no teníamos a lo mejor en ningún jailbreak. Te pregunto a ti primero, Cristian, porque llevas tantos años en esto y tú has visto pasar muchas herramientas de jailbreak. ¿Crees que Taurin está realmente innovando? Bajo mi criterio, pienso que sí, debido a que no se ha visto este tipo de opciones en otros jailbreaks. Sería facilitarnos la vida prácticamente, porque imagínense que hacemos el jailbreak con esta herramienta, nos permite guardar los SSH y a su vez nos permite enviar actualizaciones de la herramienta en sí. Entonces, pienso yo que sería facilitarnos la vida a todos los jailbreakers. Yo creo que una de las frases que me gusta que dijiste, Cristian, es que facilita la vida. Mientras algo te haga más fácil la vida y tú tengas que realizar menos procesos para conseguir algo, sin duda podríamos a lo mejor poner en cuestión si es que es una innovación o no, pero yo diría que sí lo es. Ya me adelanté con mi opinión. Yo diría que sí lo es porque, como dices tú, no hay ningún otro jailbreak que lo haya conseguido. Y en tu caso, Amaro, ¿cómo lo ves? Tú que estás ocupando Una Odyssey innovación Rain, también. Lo ¿ya? veo como una innovación. Pero yo creo que le podrían añadir una cosa más, que es el JB Setup, que te cambia la Mm. contraseña. Es como la pieza final que le falta. Ya está todo en uno. Ya está perfecto, diría yo. ¿Y qué, Casi y perfecto. podría explicarle un poco a la gente en términos bien simples de qué se trata ese tweak de JB Setup? Cuando lo instalas y haces el respring, apenas entras a la pantalla de inicio, te pone para cambiar la contraseña del root y la contraseña del mobile, que son contraseñas que te pueden hackear por internet o... Si es que están Sí, conectados a la misma Wi-Fi, si uno va a un centro comercial y me conecto a la red pública, pueden acceder allí a mi dispositivo. No había pensado en eso. ¿Cómo mejorar el jailbreak de Taurina? ¿Cómo innovar? ¿Cómo decirle ahí al equipo de Cursor que lo haga? Buena idea, Bogman. Y en tu caso, Jonathan, ¿se te ocurre a lo mejor cómo estar mejorándolo? ¿Crees que esto es una innovación? Creo que el jailbreak de Taurin se tardó más que el de Uncover. O sea, Uncover es veloz, como un correcaminos. Pero Taurin se lo pensó demasiado, se lo pensó bien y empezó a hacer su jailbreak de la manera en que mejor les acomodó. Entonces, el otro día que lo hice en el teléfono de mi esposa, créame que sí, se me hizo mucho más fácil porque no tuve que encender computadora, no tuve que hacer absolutamente nada, solamente instalé el tweak, new term, hice, o sea, obviamente seguí el video, vi el video del profe y increíble, o sea, solamente hizo un respring ligero o suave y ya estaba la actualización. Entonces, realmente, como dice Cristian, yo creo que sí es una innovación. Y eso que recalca Bookman, definitivamente, o sea, lo que es la contraseña del root es algo que debiéramos de cambiar desde el primer momento que hacemos jailbreak, desde el primer momento, porque siempre trae la contraseña o la que es de fábrica, creo que es Alpine, Ajá. y bueno, cualquiera puede accesar al root y es algo que sería una excelente innovación, hablando de innovación, para este jailbreak de Taurin. Pero nos haría la vida más fácil. Yo creo que te luciste, Amaro. Me encantó esa idea del JB Excelente, La Setup. verdad, Bueno, sería cómo estarlo merecen la mejorando. culpa ya. Ajá. Esperemos algún día tener a Coolstar invitados, ¿se imaginan? Tener acá a ese órale. muchacho. Bueno, y como última pregunta, ahora sí quiero saber la opinión de usted. Parece que se viene un jailbreak and Tether. Lo considero una locura porque este exploit que estuvo mostrando Serup, el cual puede estar ejecutando un código antes que se desbloquee el dispositivo, huele a jailbreak and Tether. Pero les quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan? ¿Será que esto se viene and Tether, esta posibilidad de tener un jailbreak donde uno apaga el dispositivo, lo enciende y creo que ustedes tres experimentaron esa maravilla? O sea, imagínate, se necesita así el La verdad, computador, necesita al menos en el Paraíso. pasado, era el computador, lo ocupaba sí o sí, y en el pasado una vez. primero siempre era Windows, y como dice Jonathan, era una vez, hacías el jailbreak y después de eso simplemente el teléfono se apagaba, se reiniciaba, se descargaba y cuando encendía, volvía con el jailbreak. Entonces, daría la exacto. impresión de que el teléfono estaría encendiendo y antes que yo lo desbloquee, se podría ejecutar un código arbitrario como aparece en la descripción del contenido de seguridad, que incluso Apple mostró que lo había parcheado ahí en iOS 12.5.4. Entonces, ¿será que vamos a estar teniendo, porque podríamos hasta soñar, desde Safari, Antether, Uncover, o Oh, Taurin, o Mantic, o Safari and Firefox? Tether. Ay, imagínate nada más. Entonces, ¿creen que están de acuerdo ustedes con esto que puede hacer Antether o a lo mejor es otra cosa o no es para tanto? ¿Qué crees tú, Jonathan?
¿Crees que realmente va a ser algo así, de ese estilo, de ese calibre, tan épico, tan legendario? Bueno, es que el Anteater es, como usted lo acaba de decir, es legendario. Entonces, yo no recuerdo desde el iOS 9 cuando Pangu sacó la herramienta. O sea, eso fue otro nivel, pero yo no, yo voy a ser el malo del cuento esta vez. Voy a ser el malo porque la verdad tengo que ser optimista. Dale. Yo la verdad no lo creo. Yo creo, yo espero, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque Apple ha estado metiéndose demasiado contra el jailbreak, o sea, ha cerrado muchas puertas desde el checkmate hasta, o sea, desde ese exploit. Apple ha estado tratando de cerrarle las puertas al jailbreak. O sea, yo lo noto, sí copian, le copian al jailbreak, pero no quieren que el jailbreak entre al dispositivo. Entonces, yo creo que sí va a ser una vulnerabilidad, va a servir para un jailbreak, creo que sí. Esa es mi esperanza. Yo quisiera, ¿no? Yo quisiera, pero no lo creo, la verdad. Está bien, estamos todavía en una nebulosa, Jonathan, porque en realidad tenemos muy poca información sobre este exploit, pero en tu caso, Cristian, ¿lo ves como posible que podamos vivir desde iOS 9 que no lo tenemos? Como decía Jonathan, fue allí con Pangu. La última vez que tuvimos un Anteater han pasado ya 5 años y la gente sigue preguntando. Eso es lo increíble. En los comentarios siguen preguntando. Checkra1n es Anteater y Uncover es Anteater. Hay gente que viene también de la vieja escuela porque preguntan por ese jailbreak porque en realidad es increíble. ¿Qué crees tú, Cristian? ¿Cree que esto de Serum se transforme realmente en un Taurin Anteater, en un Uncover Anteater? Bueno, si bien es cierto, tenemos el exploit de Seruf, pero no sabemos si lo va a explotar, no sabemos si nos va a servir para poder hacer ese jailbreak Untethered. Como usted bien lo indicó, desde iOS 9 con Pangu fue quien revolucionó ese tipo de jailbreak. No lo vemos hace mucho tiempo. Pienso que la tendencia se va a mantener. Es un poco complicado y hay que ser humildes y realistas. Es mejor ser pacientes y, como dijo, Y esperar. ser humildes, esperar y sea como sea Tether o un Tether, pero lo importante es que podamos tener la herramienta. Bueno, el jailbreak Untethered, por lo que nos contaba Amaro hace un rato, también lo había hecho ahí en su iPad, pero ya llevamos desde iOS 10 instalando aplicaciones que son .ipa y que nos hemos resignado a lo mejor a la idea de decir, ya, no voy a tener Untethered en iOS 10 y no hubo. Luego llegó iOS 11, seguían preguntando por Untethered y no hubo. iOS 13, ya sabe lo que pasó ya en iOS 14, estamos igual. Entonces, Amaro, hemos tenido distintas formas para estar instalando el jailbreak. Apareció un App Store, que nunca imaginábamos que algo así fuese a pasar. Aparecieron otras aplicaciones, Treyu Tools o certificados de desarrollador, ¿cierto? Que se han popularizado tanto con estos jailbreak, la posibilidad de instalar aplicaciones que te duran allí un año. Entonces, ¿crees realmente que la gente está lista para esta conversación, como ese meme? Ustedes no están listos para esta conversación. ¿Creen que vayamos a llegar a eso? ¿Será realmente necesario? Pero ¿y si al final no resulta ser Untethered? ¿Será que va a ser muy terrible? No lo sé, depende de qué liberen. Yo quiero soñar, quiero un Untethered en iOS 14, imagínate. Sería épico. Igual que se me apaga rápido, se reinicia, lo que sea, sigue ahí prendido. Igual con tweaks de seguridad como el Not2TF. Ajá. Para los es importante que no se reinicie ni se apague ni nada. Igual, siendo realista, no espero mucho, pero quiero que salga. Hoy no lo había pensado así, porque claro, tengo estos tweets que son de robo y sé que si el teléfono me lo apagan y el jailbreak deja de funcionar, los tweets se desactivan. Ahí quedó. En cambio, si es Untethered, si el teléfono lo llegan a apagar y lo encienden, y por último están activados los datos móviles o se conecta a alguna red Wi-Fi, sería como raro porque tenía que ser el bypass a la pantalla de bloqueo, pero si se llega a conectar a los datos móviles, podría a lo mejor estar localizando el dispositivo. Estaría buenísimo o sea, hay muchísimos beneficios detrás, es uno de los mejores jailbreak que yo he probado también en mi vida. Yo llegué al jailbreak en iOS 4 y desde entonces siempre he tenido jailbreak Untethered. En iOS 4 fue Untethered, 5 Untethered, 6 Untethered, 7 Untethered, 8 Untethered, 9 Untethered, y hasta ahí llegamos. El 10 la historia cambió. Hasta ahí llegamos. Empezaron los jailbreaks sin computador también, porque antes era todo con computador. No decíamos nada. Por ejemplo, el mismo Cristian decía que ocupaba Red Snow con computador. Yo ocupaba Snow Breeze. Esa herramienta utilizada me gustaba a mí esa.
y también siempre con computador, nadie discutía nada, y antes en el pasado casi todo salía primero para Windows, y era muy raro que fuera para Mac, pero desde iOS 10, Cierto. obviamente Apple se puso las pilas y al final complicó la vida para Windows, para variar, Sí, y desde al ya final, ajá, Inclusive con Snowbreeze, que usted la nombró profesor, te permitía fabricar uno mismo su propio IPA ajá. personalizado para poder liberarlo. El ¿Se IPSW, recuerda esa ¿cierto? parte? Le colocaba los SH, lo insertaba dentro del Correcto, archivo, procesaba y te daba como resultado un IPSW que lo instalabas con exacto. iTunes y con ese subías y bajabas. Yo hacía eso y era Subías y genial, bajabas. era Era genial, una, era No espectacular. tuve la una oportunidad. belleza. Pero después Apple, en una actualización de iTunes, creo que era iTunes la versión Parchó, 10, claro, ahí empezó a parchó solo. detectar los IPSW que no eran originales, que eran modificados y no se podían utilizar. Y ahí fue un F Acabó para la fantasía. Snowbreeze, dolió mucho. Bueno, varias herramientas también lo hacían. Era la era dorada, así la llamo yo. Si algún día vamos a volver a eso, no sé, hoy día para bajar de iOS son SH, tengo que tener Jailbreak, Future Restore, esperar que estén las Future Restore. compilaciones, que se vuelve un lío en algunos casos, pero Muchos procesos. ajá, con el otro era mucho más sencillo. Pero bueno, es parte de las cosas que está realizando Apple, es parte de las cosas que vamos a seguir conversando. Y yo les quiero agradecer nuevamente el apoyo, en verdad. Cristian, Jonathan, Amaro siempre están ahí, de verdad. Yo no tengo palabras para describir lo bendecido que me siento de contar con personas como ustedes dentro de la comunidad. Y yo sé que ustedes también siguen a otros creadores de contenido, a otros creadores de Twix, y al final estamos todos juntos en esto para brindar la mejor experiencia en el dispositivo, que la gente le pierda el miedo, que pueda atreverse realmente a hacer el Sí. jailbreak. Así que, Amaro, ¿tienes algunas palabras de despedida para concluir? Nada más la paciencia, que se vienen cosas buenas. Ojalá. Así es, la paciencia clave. ¿Y en tu caso, Cristian? Bueno, agradecido con la invitación a este podcast con usted, profe Juan Antonio. Uh-huh. Como siempre nos aconseja, el mismo consejo para todos, ¿no? Mantenerse en la versión más baja de iOS, sea el dispositivo que tengan, con Chiga 12, 13, 14, que pronto va a salir la nueva herramienta y vamos a por fin poder tener ese jailbreak tan deseado. Así es, espero que lo tengas muy pronto, tanto tú como Cristian, como tú, Jonathan. ¿Algo para concluir? Profe, pues muy honrado de estar aquí. La verdad que, bueno, esto había sido pues un sueño, ¿no? Veía cuando empecé a ver los podcasts con suscriptores, dije, ojalá algún día yo esté ahí. Vea, gracias a Dios, aquí estamos. Y pues creo que lo más importante de esto es que le sigan, más que nada, en el canal. Yo aprendí a hacer muchas cosas, aprendí los consejos. Yo sé que a veces usted dice que repite mucho, pero eso es algo que debemos de tener siempre presente porque se nos olvida que tenemos que guardar ese HSH, que tenemos que estar en la versión más baja, que Buscar las tenemos que ser actualizaciones. pacientes. Y luego, las tentaciones, como por ejemplo iOS 15, que no tiene nada, pero nos llama la atención o como usuarios queremos, no. La verdad que la recomendación mía sería, sigan el canal, infórmense y aprendamos juntos a la verdad, liberar el potencial de nuestros dispositivos iOS, en este caso Apple. Así Entonces, es. muchísimas gracias y aquí seguimos. Bueno, ustedes saben que las puertas de este canal, como para todos los suscriptores, siempre van a estar abiertas. Como decía Jonathan, a lo mejor lo veía como un sueño lejano, pero si tú que estás viendo este video algún día te gustaría también estar en esta conversación, dímelo acá en los comentarios. Y si voy viendo que están ahí siempre activos, digo, pero por supuesto, vengan. Y hay gente que siempre lo hace. Así que muy agradecido con ustedes. Sería todo por esta ocasión. Se despide el señor Amaro desde Santiago, Chile. Está Cristian también desde Ecuador y desde Tobasco, ¿así se llama? ¿En México? ¿Tabasco? Tabasco, allá desde México, lindo y querido. Y el profe Juan Antonio, ustedes saben, desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.